Comenzamos entonces grabando la clase. Comparto pantalla y vamos inmediatamente. Ya tenemos aquí el capítulo, ¿cierto? En el que hemos estado trabajando. ¿Sí? Eh, el límite 1 fue con el que terminamos ayer, ¿cierto? Viendo el tema de los grados y cómo podríamos factorizar ahí. Los que no hicimos fue el 2, el 4 y el 5, que les pregunté, o sea, se los dejé prácticamente como de tarea, a ver eh, si es que pudieron hacer algo. No sé si alguien lo intentó, el 2, el 4 y el 5, si es que le dio algún valor o algo así. ¿No? ¿Nadie lo intentó? Ya. No hay problema, no hay problema. Voy a copiar entonces, vamos a ir al whiteboard y a comenzar a hacer estos ejercicios. Vamos a hacer entonces el 2, el 4 y el 6. O sea, el 2, el 4 y el 5, porque el 3 y el 6 son, son similares a los que ya hemos trabajado. Ya creo que va a abrir ay, uno que tengo del colegio. Ya, por aquí estamos. Ya, intentemos partir con las mascaritas. ¿Ya? La mascarita del ejercicio 2, tenemos una raíz, ¿cierto? Que se va al infinito, menos el x que también se va a ir al infinito. Entonces tengo la mascarita acá, infinito partido en infinito. No están viendo la pantalla, ¿cierto? Están viendo el No. PDF. Sí, el Ya, PDF. sí, mejor comparto la pantalla completa. Ahí sí. Ya tenemos infinito menos infinito en el ejercicio 2. En el ejercicio 4 tenemos algún valor entre menos 1 y 1, ¿cierto? Que es el seno. Algún valor entre menos 1 y 1 en el intervalo de arriba, ¿cierto? Partido en infinito. Una mascarita. ¿Ya? Y en el ejercicio 5, la mascarita sería 3 por e elevado a menos infinito. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que significa eso. Ya, 3 por e elevado a menos infinito. Ya, partamos con el primer ejercicio entonces. Lo que se hace aquí usualmente es racionalizar. ¿Ya? ¿De qué manera yo puedo eliminar esto que tiene una raíz? Racionalizando. ¿Ya? Aprovechemos que estamos con raíces y podemos racionalizar. Y racionalizar entre comillas, ¿cierto? Porque racionalizar es el denominador, pero aquí entonces vamos a multiplicar por los mismos términos, ¿cierto? Pero positivos. ¿Ya? ¿Por qué hacemos esto? Para poder formar la suma por su diferencia. ¿Cierto? Aquí, ahora en el numerador, tengo una suma por su diferencia y voy a poder eliminar las raíces. Y, y ojalá que con eso se me pueda eliminar algo, ¿sí es cierto? Y podamos evaluar al infinito. Ya. Entonces, al hacer la suma por su diferencia, nos quedaría, la raíz se elimina, nos quedaría un x cuadrado más x menos el x cuadrado. ¿Cierto? Y todo eso dividido en raíz de x cuadrado más x. ¿Ya? Entonces puedo eliminar ahora x cuadrado menos x cuadrado y veamos el tema de los grados. Ya, el grado del numerador, el mayor exponente del x es 1. ¿Cierto? Se ve clarito. Y acá abajo en el denominador tengo que el grado de esta expresión es 1 y el grado de esta expresión es 2 medios, ¿cierto? Lo mismo que hicimos acá en el ejercicio 1 para ver el grado, ¿cierto? De que el x está al cuadrado, pero dentro de la raíz, entonces es grado 2 dividido en 2, ¿cierto? El índice de la raíz es 2, entonces también es grado 1, ¿ya? Y los grados no es que se sumen, ¿cierto? Sino que yo veo el mayor grado, el mayor exponente del x, y entonces en general el mayor exponente del x en el denominador es 1, ¿ya? No sé si estamos claros con el tema de cómo ver el grado. Profe, ¿Sí? antes que avance más, ¿cómo fue que
Despejo la raíz. Multipliqué por el conjugado de esta expresión, del raíz de x cuadrado más x menos x, multipliqué por raíz de x cuadrado más x más x, ¿ya? Para poder Profe, ¿por qué formar... multiplicó? ¿Por qué multipliqué? Porque esa es la técnica usual en este tipo de ejercicios, ¿ya? La técnica cuando tengo el infinito menos infinito y no tengo una fracción para sumar, lo que puedo hacer es esto. Puedo hacer, eh, puedo multiplicar por el conjugado para poder eliminar alguna raíz y así también formar una fracción, ¿ya? Acordémonos que los límites del x tendiendo a infinito por lo general van a existir cuando tenemos una fracción, ¿cierto? Y para ver el tema de los grados. Entonces, para eso va. Ya. Veamos entonces nuevamente cómo calculamos o cómo vimos el grado del denominador. Ya, acuérdense que el grado siempre es el exponente más alto de una expresión, ¿sí? Entonces yo puedo ir término a término viendo qué grado tiene, ¿ya? El x está fácil ver, ¿cierto? Que tiene un exponente 1 que no se anota, así que tiene grado 1, ¿ya? Y lo que está dentro de la raíz, decimos que tiene la mitad del grado del que tiene, ¿ya? Porque la raíz, ¿cierto? Lo podemos también expresar como, por ejemplo, raíz de a, es lo mismo decir a elevado a un medio, ¿ya? Entonces podemos decir que el grado de lo que está dentro de una raíz lo tengo que dividir por 2, ¿ya? Por lo tanto, el grado del x cuadrado que está dentro de la raíz sería 2 dividido por 2. El grado sería 1, el de esta expresión, y el del x solito, ¿cierto? Que está elevado a 1, sería grado 1 medio, ¿ya? Por lo tanto, el grado de la expresión completa es el más grande, ¿ya? Y entonces el grado más grande es 1, aunque se repita más de una vez, ¿ya? Tenemos aquí grado 1 entonces, ¿ya? Y como tenemos grado 1 en el numerador y en el denominador, o tenemos el mismo grado, podemos hacer que el límite sea la división de los coeficientes, ¿ya? Y como ninguno tiene coeficientes, todos tienen coeficiente 1, ¿cierto? El x está siendo multiplicado por un 1 que no se anota, entonces en el numerador tenemos 1, y en el denominador los que me aportan el grado serían el x cuadrado, que está dentro de la raíz, y el x. Entonces tendría aquí un raíz de 1 más 1, ¿ya? Esto nos da finalmente un límite de 1 medio. Profe, ¿puede repetir eso, por favor? Ya. Los grados son los mismos, ¿cierto? Grado 1 en el numerador, grado 1 en el denominador. Entonces, como son del mismo grado, yo puedo hacer que el límite sea la división de los coeficientes que me aportan ese grado, ¿ya? Entonces, el que me aporta el grado 1 en el numerador es el x, que tiene coeficiente 1. Coeficiente 1. Y en el denominador, los que me aportan el coeficiente 1 son el x cuadrado, o sea, el grado 1, son el x cuadrado dentro de la raíz y el x que está afuera, ¿cierto? Este más x queda chico porque tiene grado 1 medio. Entonces los que me aportan el grado 1 son el raíz de x cuadrado, ¿cierto? Que me va a quedar un 1, ¿cierto? Raíz de 1, más el 1 que está acompañando al x. Por eso lo dejé así como raíz de 1 más 1. ¿Sí? No porque estemos evaluando el x con 1, ¿cierto? Sino que es porque tienen aquí coeficientes de 1. Profe, 1, 1, ¿sí? ¿no sería 1 partido en 2,5? ¿Por qué en 2,5? Porque si hay un x con raíz a mitad. Sí, pero acá el teorema o la propiedad lo que nos decía era que considerara solamente el del grado mayor. Entonces, este x finalmente no se considera cuando estamos en el x al infinito, sino que considero el grado más grande, que sería el 1.
Entonces, por eso, Entonces, si tuviese una raíz y adentro un cúbico y un 2, elijo el cúbico nomás. claro, exactamente. Ah, y el otro no Sí, vale. el otro no vale. ¿Ya? Ah, ya, gracias. ¿Sí? Ahora, igual, si queremos quedarnos muy, muy seguros de lo que estamos haciendo, podemos hacer la técnica del factorizar. ¿Ya? Voy a achicar un poquito y lo vamos a hacer acá. Solamente como para que nos dé un poco más de seguridad, vamos a tener, ¿cierto?, el límite de x, factor de, o sea, dividido en raíz de x cuadrado más x. ¿Ya? Entonces, lo que puedo hacer es factorizar por x en el denominador, ¿cierto? Todo tiene x, así que lo puedo factorizar. El numerador me va a quedar exactamente igual, así que no va a haber cambios. Pero en el denominador, dentro del raíz, yo puedo factorizar por x cuadrado, ¿cierto? Y al sacar el x cuadrado de la raíz me va a quedar un x. ¿Qué es lo que me va a quedar aquí dentro de la raíz? Voy a tener un x cuadrado factor de 1, entonces x cuadrado por 1 x cuadrado, más, y al sacarle el x, un x cuadrado, nos va a quedar un 1 sobre x. ¿Ya? X cuadrado por 1 x cuadrado por 1 sobre x, se me cancela 1 y me queda el x. ¿Ya? Y este x cuadrado, al salir de la raíz, me queda como un x. Entonces tenemos x raíz de 1 más 1 sobre x. ¿Ya? Más x. Nuevamente, ahora en el denominador puedo factorizar por x. Y al factorizar por x nos queda raíz de 1 más 1 sobre x más 1. Eliminamos las x's y ahora sí podemos evaluar al límite al infinito porque ya nada nos va a tirar al infinito. Sabemos que el 1 sobre x se va a 0. Entonces ahí llegamos nuevamente a lo que dijimos acá arriba. Arriba nos quedó 1 y en el denominador nos quedó raíz de 1 más 1, 2 finalmente. ¿Sí? Por eso decimos que consideramos siempre el de grado más grande, porque fíjense que en este caso el x va a tender a 0 cuando hagamos el x al infinito. ¿Cierto? Aquí nos podemos dar cuenta que al tomar el grado mayor, ¿cierto? El otro va a tender a 0. ¿Sí? No sé si queda más clarito. Vamos a tener que hacer este ejercicio también de esto, ¿cierto? Ahí la Profe, tutoría podríamos verlo. ¿Sí? ¿por qué el límite es el seno quedó como con algo raro? Sí, está poniendo la mascarita. La Ah, mascarita. ya. Sí, el seno está entre menos 1 y 1, pero el x tiende a infinito en el denominador. Entonces nos queda como eso algo raro. Ya. ¿De dónde salió este más 1? Porque aquí factorizamos por x. ¿Ya? En el primer término tengo un x por raíz y en el segundo término tengo un x. Entonces cuando yo saque el x, ¿cierto? Podremos decir que esto es x por raíz de 1 más 1 sobre x. Y en el segundo tengo x por 1. Entonces ahora yo puedo sacar el x para afuera. ¿Sí? Y al sacar el x para afuera me queda esta expresión de acá. ¿Ya? O sea, si factorizo por x y me quedo sin término, no es que me quede un 0, ¿cierto? Porque lo que estamos sacando para afuera es factorizando del producto, ¿ya? Y el elemento neutro del producto es el 1. Entonces, por eso nos queda aquí un 1 dando vuelta, ¿ya? No un 0. ¿Sí? Y ahora todos los ejercicios de este estilo van a ser iguales, ¿ya? Ahora no se van a sorprender ustedes que tengan una diferencia de raíces, ¿cierto? Y tengamos un límite al infinito. El primer paso va a ser racionalizar, ¿cierto? Y después va a ser el tema de los grados. Ah, el numerador tiene grado tanto, el denominador tiene grado tanto. Si son iguales, entonces vemos los de mayor grado en numerador y en denominador. Ya, súper. Y si son distintos, tenemos que ver si el grado del numerador es más grande, se va al infinito. Y si el grado del denominador es más grande, se va a 0.
No hay más casos. Entonces, por lo general, vamos a llegar a límites que nos den el mismo grado, ¿cierto? Para que lleguemos finalmente a algún resultado. ¿Sí? ¿Vamos bien o no? A ver, lo último repite para anotarlo mejor. Ya. Aquí cuando nosotros teníamos los límites al infinito, nos quedaban tres opciones. Cuando teníamos algo así como polinomial. Ya supongamos que el f de x, ¿cierto? Es un a sobre nx a la n más un a sub n menos 1 por x a la n menos 1, etc. Y un g de x que también sea un polinomio, un b sub n x a la n más un b s n menos 1 por x a la un m para que no sean los mismos. Ya, pongámosle una m. Tenemos entonces tres opciones para el límite de x tendiendo a infinito de f de x dividido en g de x. Tenemos tres casos. Y pongámoslo con los valores de n y m. Ya, si n es más grande que m, o sea, si el grado del numerador es más grande que el denominador, entonces este límite tiende a infinito. ¿Ya? Si n es menor que m, si el grado del denominador ahora es más grande, este límite va a tender a 0. ¿Ya? Y si los grados son iguales, entonces el límite va a tender a sub n dividido en b sub m. ¿Ya? O sea, los términos que me aportan dicho grado. ¿Ya? Tres casos. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Ahí quedó mejor, parece. Ya. Perfecto. Ya, vamos con el ejercicio 4 que aparecía ahí. Ya que el ejercicio 4 requiere un análisis más teórico, más que un ejercicio calculístico. Si es que existe esa palabra, existe el calculístico. No sé si existe. Ya. Aquí lo que tengo que ver es que el denominador está creciendo infinitamente. El denominador se va a hacer mucho, 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 mucho más grande, mientras que el seno de 2x siempre se va manteniendo entre menos 1 y 1. ¿Cierto? Podríamos ir haciendo una prueba, por ejemplo, ¿qué pasa si es que el x vale, no sé, 1000? Si el x vale 1000, entonces la función evaluada en 1000 valdría seno de 2000 dividido en 1000. Ya, y el seno de 2000, bueno, no sabemos exactamente cuánto vale, ya, pero supongamos que es algún valor aleatorio entre menos 1 y 1. Supongamos que, no sé, pues vale 0,5 dividido en 1000, o sea, este valor es muy chico, ¿cierto? Dividido en 1000 tendría que correr la coma 3 lugares, 0,0005. ¿Ya? Y a medida entonces que yo esté considerando x cada vez más grandes, el numerador siempre se va manteniendo chiquitito y el denominador muy grande, entonces decimos que esto va a tender a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el numerador se está manteniendo entre comillas constante o acotado y el x se dispara al infinito, tiende a infinito. ¿Ya? Por lo tanto, como tenemos que el denominador está creciendo sin límite y el numerador está siendo acotado, decimos que la fracción entonces va disminuyendo mucho su valor hasta tender a 0. ¿Sí? Este no requería cálculo, pero sí requería ese análisis. ¿Ya? Es como parecido el del sándwich.
Es como parecido a la acotada por nula. Sí, es parecido a eso. Sí, sí, sí. Claro, porque el del sándwich no hablaba de derecha a izquierda, o sea, de arriba a abajo. Sí, puede ser. ¿Sí? ¿Se entendió bien el ejercicio? Sí, profe. No, profe, o sea, la parte de arriba no. Ya, el seno de 2x, el seno es una función que siempre está acotada. Es una función que siempre va a dar un resultado entre -1 y 1, independientemente del valor de x que yo dé. Ya siempre va a estar acotado entre -1 y 1. ¿Y eso cómo nosotros lo podemos ver? Lo podemos ver en la circunferencia unitaria. ¿Ya? Acuérdense que el seno lo definimos como la altura del punto, la altura de un punto, ¿cierto? Que está aquí en la circunferencia unitaria. Entonces yo tomo un punto cualquiera y la altura de este punto es seno. Este valor de aquí es el seno del ángulo. ¿Sí? Independiente de cuál sea el ángulo. Este ángulo. ¿Ya? Entonces este punto se puede mover, puede ir cambiando la altura, pero la altura siempre está acotada entre -1 y 1. Entonces está aquí, -1 y 1. Entonces este punto te lo puedes imaginar, ¿cierto? Que está moviéndose, que está moviéndose. Entonces, imagínate que ya vas en el ángulo 2000. En el ángulo 2000, el seno sigue estando entre -1 y 1. No sabemos exactamente dónde está, pero sí que está acotado entre -1 y 1. Entonces siempre es acotado. ¿Sí? No sé si por ahí queda más clarito. Y como es algo que está acotado, dividido por algo que es inmensamente grande, infinitamente grande, decimos que la fracción entonces es muy, muy pequeña. ¿Ya? Y es independiente del signo del seno, ¿por cierto? Si es que está en un ángulo aquí por arriba, que mide positivo, o una altura que mide negativa, va a tender entonces al más o al menos cero, ¿cierto? Que hemos hablado, finalmente tiende a cero. ¿Ya? Ya. Y el último ejercicio que vamos a revisar acá es el límite cuando x tendía a menos infinito de 3 por e elevado a x. Ya. Aquí la mascarita, al reemplazar por menos infinito, entre comillas, nos da 3 por e elevado a menos infinito. ¿Ya? Entonces yo a partir de aquí de la mascarita, yo puedo deducir qué es lo que va a pasar. El exponente negativo lo que hace es invertir la fracción, ¿cierto? Entonces yo voy a tener 3 dividido en e elevado a infinito. ¿Ya? Y nos damos cuenta que ocurre lo mismo que ocurre acá. ¿Sí? El numerador es constante, no está cambiando, pero el denominador está creciendo sin límite, tiende a infinito. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿el E es Euler? El E, claro, es el valor de Euler. Sí. Es una constante, tomémoslo como un número. Después vamos a ver de dónde sale y qué podemos hacer con él. ¿Ya? Pero aquí entonces llegamos a que el numerador es constante y que el denominador está tendiendo a infinito, o sea, la fracción se va haciendo cada vez más chiquitita. ¿Ya? Por lo tanto, decimos que esto también tiende a cero. ¿Sí? Sin mucho cálculo, llegamos a ese resultado. ¿Sí? Más con el análisis. ¿Sí? Estos ejercicios, nuevamente, chiquillos, son más de análisis, puede que parezcan un poco más complicados al principio, pero ya viendo cómo funcionan estas funciones, valga la redundancia, se nos va a ir haciendo cada vez más fácil. ¿Ya? No sé si queda alguna duda. Sí, profe, de verdad que el ejercicio 4
Ujú. No me entra en la cabeza, profe. No puedo. Ya, ya. Toma tú un ejemplo. Ya, Profe, supongamos, tengo una duda. ¿sí? ¿Ese es el ejercicio 6 o el 5? El 5 toda la razón. Sí, sí, Ah, ya, vale. sí, sí, era un poco raro. Sí, era el ejercicio 5. Ya, tómate por ejemplo, ¿qué pasa si reemplazas el X con 1.000.000? Seamos bien exagerados. 1.000.000. Entonces, lo que está pasando aquí es que reemplazas la función, ¿cierto? Y te va a quedar seno de 2 millones. ¿Ya? Y lo que estamos entonces reemplazando es el ángulo que estamos trabajando aquí es 2 millones, ya sea en sexagesimal o en radianes. Ya, supongamos que estamos en sexagesimal para hacerlo más fácil. Ya, partimos en ángulo cero, una vuelta son 360, una vuelta son tanto, 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 tanto. Ya, supongamos que el 2 millones cabe justo acá. Ya, el ángulo 2 millones, cuando ya di muchas vueltas, ¿cierto? Llegó hasta acá. Aquí tengo, después de muchas vueltas, el ángulo 2 millones. ¿Sí? Me dio un valor negativo, supongamos que nos da aquí, por ejemplo, menos 0,8. Nuevamente, no importa el valor que da, sí, porque sí sé que está entre menos 1 y 1. Y todo esto está dividido en 1.000.000. Entonces, el seno de 2 millones, supongamos que es menos 0,8, en realidad no lo sé. Pero lo que sí es importante es que es un valor chiquito, ¿ya? Siempre va a ser un valor entre menos 1 y 1, y el denominador, fíjate lo grande que es, 1.000.000. Entonces acá yo ya puedo reemplazar, ¿cierto? O puedo calcular este valor, menos 0,8 dividido en 1.000.000, significa que tengo que correr la coma 9 espacios hacia la izquierda. Nos quedaría menos 0,000000008. O sea, esto ya es prácticamente cero, ¿sí? No Sí, ahora importa, sí entendí, profe. ¿sí? No importa que este, por ejemplo, ya supongamos que nos dio el máximo valor que nos puede dar el seno 1. Igual me queda muy chiquito, ¿cierto? Sería, bueno, exageré un poco. Ahí no, ¿cierto? Sería 0,000001, ¿ya? O sea, siempre va a dar un valor cercano a cero a medida que yo vaya tomando X más y más grande. ¿Por qué? Porque el seno está acotado. El seno está acotado, o sea, siempre va a estar entre menos 1 y 1. Y como está acotado, me da un valor entre menos 1 y 1, y el denominador siempre va a crecer, va a crecer, va a crecer, va a crecer. La fracción se va haciendo cada vez más y más pequeñita. ¿Ya? Hasta que en el límite, hasta el infinito, nos dé cero. ¿Sí? Ya. Muy bien. Muy bien. Espero que esté quedando más clarito ahora. El ejercicio 2 era de calcular, ¿cierto? Había que hacer un cálculo, pero como les comentaba, el ejercicio 4 y el ejercicio 5 eran de análisis, ¿cierto? Entender un poco qué es lo que nos están pidiendo. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Entonces, Profe. ¿sí? En el caso de que ese límite del 5 sea más infinito, Ahí se ¿a va, qué? sí, ahí se va al infinito, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que nos quedaría acá en este caso sería la mascarita, diría 3 por e elevado a infinito. Y no tengo cómo empezar a reducir esto, ¿cierto? Porque e elevado a infinito se va a ir al infinito, ¿cierto? E por e por e por e por e por e por e va a crecer, va a tender también a infinito. Y infinito por 3 no tengo cómo reducirlo, así que va a ser infinito igual. ¿Ya? Si es que fuera ¿Cómo el límite decir al otro lado. la función de infinito tendiendo a infinito? Claro, exactamente. Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las indeterminaciones que yo podría tener, por ejemplo, es infinito menos infinito, como lo que tenemos acá, ¿ya? Podría ser, en este caso, infinito dividido en infinito, ¿cierto? Pues cuando
tenemos algún cálculo como este. Bueno, este era acotado partido en infinito. Y en este caso nos quedaba un e elevado a menos infinito, ¿cierto? Así que eso también lo puedo entender, ¿ya? Pero lo que yo no puedo hacer es 3 por infinito, ¿cierto? Que finalmente eso es lo que va a quedar. Es infinito solamente, ya se va al infinito, ¿ya? No me queda una indeterminación, ¿ya? Muy bien. Entonces, claro, cuando nos da eso de la función, cuando no tiende a ningún valor, decimos que el límite tiende a infinito, ¿ya? ¿Sí? Si es que no se está acercando a ningún valor, el límite cuando x tiende a infinito es infinito, ¿ya? Y aquí hay algunos casos. eh, acá está el que mencionábamos recién, ¿cierto? El límite de x tendiendo a infinito de esta función e a la x es infinito, ¿ya? El límite del logaritmo natural también, cuando el x sea lo suficientemente grande, la función también se va a ir al infinito, ¿ya? Por ejemplo, aquí también tengo un infinito menos infinito, pero no tengo ningún arreglo que yo pueda hacer aquí. No podemos racionalizar, no podemos hacer nada, entonces se va a ir al infinito igual. ¿Ya? Cuando nosotros teníamos las raíces, ahí sí podíamos empezar a hacer algún arreglo, pero en este caso, no. Profe, ¿Sí? entonces infinito menos infinito da infinito. No, pues cierto, porque aquí en el ejercicio 2 nos quedaba también infinito menos infinito. Y ahí había algún arreglo algebraico. Podíamos racionalizar. ¿Ya? Entonces, si puedo racionalizar, racionalizo. Pero aquí, en este ejercicio o en este ejemplo, no podemos racionalizar, pues no hay nada que podamos hacer. ¿Ya? No sé si queda más clarito por ahí. Ujú. Profe, ¿Sí? da infinito porque al cuadrado es mucho mayor que por 2, por eso. Claro, podríamos mirarlo así también, ¿cierto? Eh, este infinito, el infinito que me aporta el x cuadrado, es un infinito infinitamente más grande que el que aporta el 2x, claro, por el tema de los grados. Sí, buena acotación. Sí. Profe, ¿Sí? entonces el límite de x menos x al cuadrado sería infinito negativo, Tendría que ser menos infinito. Sí, pero no importa que el x va tendiendo al infinito positivo. claro. Porque también podemos imaginar esta función, pues el x cuadrado menos 2x es una parábola cóncava positiva, ¿cierto? Es algo así. Entonces nos podemos dar cuenta, ¿cierto?, de que cuando el x tiende a infinito, la función también tiende a infinito. Pero si tenemos, por ejemplo, el x menos x cuadrado, es una parábola cóncava negativa. Entonces, cuando nos vayamos al infinito positivo con el x, la función va disminuyendo sin límite hasta el infinito negativo. Sí, buena acotación. Ujú. ¿Ya? En el ejemplo 4 tenemos un cálculo al límite, ¿cierto? O sea, un límite al infinito, donde el grado del numerador es más grande que el denominador, así que ya sabemos que tiende a infinito, pero veamos el tema de los signos, ¿cierto? El numerador va a ser positivo, porque tenemos un x cuadrado más 2x, y el denominador va a tender a un infinito negativo, ¿ya? Pero nuevamente, como el grado del numerador es más grande que el denominador, va a tender a infinito, pero con el tema de los signos nos damos cuenta de que va a ser el menos infinito, ¿ya? Aquí empezó a factorizar, ¿cierto? Factorizó por x, eliminó el factor x, y claro, aquí queda también más clarito, ¿cierto? De que este va a tender a 0, y nos queda un infinito partido en menos 1. Ya sea lo que sea que signifique eso, finalmente nos da menos infinito.
¿Ya? Y los ejemplos 5 y 6 también van con respecto a eso. Profe, ¿Sí? entonces en el cuadro se puede ver como que el X al tomar valores hacia el infinito positivo se acaban de hacer más mayores, y el cuadro al ser constante, o sea, solo es un cuadro, Ujú. sí o sí va a pasar por el negativo, y mientras más avance, más negativo será, o sea, y como es el denominador, eso, al ser sí o sí este negativo, Ujú. y los de arriba, van a ser siempre positivos, sería infinito negativo. O El sea, infinito arriba. negativo. Mm. Sí, perfecto. Sí, no lo podría haber dicho mejor. ¿Sí? Acá es de harto análisis, ¿cierto? Más que el cálculo, el análisis lo que estamos viendo acá. ¿Sí? Es la habilidad que necesitamos desarrollar. ¿Ya? Ya, muy bien. Continuando, creo que no vamos a alcanzar a ver lo que deberíamos ver el día de Profe, hoy, pero no importa. ¿Sí? ¿por qué el 5 se va al infinito negativo? Ya. Hagamos el análisis. Ya. Sabemos que se va al infinito por el tema de los grados, ¿cierto? El grado del numerador es más grande que el grado del denominador, ¿cierto? Y como estamos hablando del límite al infinito, nos preocupamos solamente de los grados más grandes, ¿cierto? Entonces me preocupo solamente del x a la cuarta y del x al cubo. Entonces, en este caso, ¿cierto? El x a la cuarta, cuando tienda al menos infinito, me va a quedar positivo igual, ¿cierto? Porque está elevado a un número par. Ay, Pero el denominador, ¿cierto? Cuando tienda al infinito negativo, como está elevado a un número impar, me va a quedar negativo. Entonces tenemos un positivo dividido en negativo. gracias, profe. ¿Sí? Por eso me da aquí el menos infinito. Y en el ejercicio 6, ¿cierto? Deja en claro que lo único que cambia es el cubo por el cuadrado, ¿cierto? Y entonces me quedan ambos positivos. Por eso tiende después al infinito positivo. En ese mínimo detalle hace que cambie a qué infinito tiende. ¿Ya? Muy bien. Entonces, claro, aquí deja en claro la tercera opción, ¿cierto? Que puede tender a más o menos infinito. Ya. Continuamos con algunos otros límites. Por ejemplo, límites de esta forma, cuando tenemos una función elevada a otra función, entonces yo puedo calcular cada límite por separado, siempre que se pueda, y el límite entonces va a ser cada límite evaluado por separado, ¿cierto? Elevado el de la función f elevado al de la función g. ¿Ya? O sea, esta propiedad o esta proposición lo que está haciendo es que me va a permitir calcular cada límite por separado, siempre que se pueda, ¿cierto? Y el resultado entonces va a ser la potencia final. Siempre que se pueda nos referimos a que esos límites existan y sean números reales. Ya no vale aquí que alguno de estos límites sea infinito, ¿cierto? Porque eso ya no podría ser. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Por ejemplo, si la base de la potencia está tendiendo a algún valor y el exponente está creciendo sin límite, o sea, lo que nos estaría quedando sería algo más o menos, algo esto, ¿cierto? El L elevado a infinito. Entonces nosotros tenemos dos casos. Si es que el L está entre menos 1 y 1, ¿cierto? El valor absoluto, decimos que el límite tiende a 0. ¿Ya? Y eso tiene que ver, por ejemplo, si tú tomas un medio y lo haces elevar a números muy grandes, por ejemplo, un medio elevado a 100, es un número muy chiquitito, ¿cierto? Sería 1 dividido en 2 elevado a 100. ¿Ya? O sea, va siendo cada vez más pequeño. Entonces, si el límite L es menor a 1 y el G va a crecer infinitamente, si es cierto, acá decimos que tenemos muchos ceros, va a tender a 0 finalmente.
¿ya? Y por el contrario, si es que el límite de la base es mayor a 1, entonces ese límite ya explotó al infinito. Por ejemplo, digamos que ese límite nos dio 3, ¿cierto? Y el g está tendiendo a infinito, o sea, un número muy, muy, muy grande. Ya esto explotó hacia el infinito. ¿Ya? Ahí tenemos un par de casos respecto eh, a qué es lo que pasa, ¿cierto? Cuando nos da una función elevada a otra función. ¿Ya? El caso particular, cuando el exponente tiende a infinito. ¿Ya? Y la base nos da un número real, un número positivo, que puede ser menor a 1, mayor a 1. Veamos qué es lo que ocurre ahí. ¿Sí? Se está dejando de lado, se está dejando de lado deliberadamente el caso L igual 1, porque ese también es un caso especial. Ya cuando no tenemos un 1 elevado a infinito. ¿Sí? ¿Se entendieron estas dos propiedades? Estas dos proposiciones, más o Profe, menos. ¿Sí? si, o sea, si L es 1 y está Ujú. elevado, por ejemplo, a infinito positivo, ¿Sí? sí o sí, o sea, queda en 1 siempre, ¿o no? No, esa es una Ah, indeterminación que vamos a ver ahora. ya. ¿Sí? Sí, eso es un caso especial. ¿Ya? Profe, ¿por ¿Sí? qué si es menor que uno tiende a cero? ¿Por qué? Porque tienes que imaginarte que te queda una fracción menor a uno, por ejemplo, un medio, un tercio, y le estás elevando a un número gigante. Ah, ya. ¿Ya? Y A eso ver, estoy hace, haciendo un chico, sí, partiendo por la mitad. Pero sí, sí. exacto, exactamente. Sí, exactamente. ¿Cierto? Te va quedando números cada vez más chicos, más chicos, más chicos, más chicos, eh, hasta finalmente llegar a cero cuando tomemos un g infinito. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Tenemos un caso particular también, que es que si el L es menor a -1, entonces eh, como el L sería negativo, va cambiando de signo dependiendo del exponente. ¿Cierto? Si el exponente es par, va a ser positivo. Si el exponente es impar, va a ser negativo. Entonces va a ser como una oscilación. Entonces no va a tender ni al infinito positivo ni al infinito negativo. ¿Ya? Vamos a decir que el límite entonces no existe, ¿ya? Porque no tiende ni a uno ni al otro, sino que va tendiendo a los dos a la vez. Ya debe quedar algo muy extraño. ¿Sí? ¿Y ¿Sí? se puede ver eso en gráfica? Buena pregunta. Por ejemplo, ¿qué función nos podría dar eh, a ver, un límite de x tendiendo a 1, por ejemplo, de eh, x menos 2, ¿cierto? Eso va a tender a negativo. Hagámoslo más exagerado. X menos 3, ¿cierto? Me va a dar un límite eh, que va a tender a -2, ¿cierto? El x tendiendo a 1 va a hacer que esto tienda a -2, negativo. Y hagamos que el exponente entonces tienda a infinito, 1 sobre x menos 1 al cuadrado, ¿ya? Para que tienda al infinito positivo, ¿cierto? Tendiendo x a 1, nos va a quedar 1 partido por 0, ¿cierto? Infinito. Y como está al cuadrado, va a ser siempre el infinito positivo. ¿Ya? No sé qué es lo que va a ocurrir acá. Quizás explota todo. Intentémoslo, para ver qué es lo que pasa. ¿Ya? Tenemos aquí entonces x menos 3 elevado a 1 sobre x menos 1 al cuadrado. No ocurrió nada. No tiende al 1 porque no es parte del dominio. Tenemos que hacer también que el denominador sea un valor absoluto.
No, pero tampoco está oscilando. No, no se me ocurrió ninguna función. Pucha, qué fome. Ya no. No importa, Olvídenlo. profe. Olvídenlo. Olvídenlo. Pero, ¿Ya? pero con tal solo poner, o sea, en vez de poner así función y todo eso, o sea, con tal de que L sea menor a -1, Ujú. como menos 3 por ahí, menos 3 elevado a infinito, y en vez de infinitamente ir probando con números para ver cómo. Que ahí uno se imagina más o menos Claro, el posibilidad. sí, cierto que va oscilando. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos un par de proposiciones, chiquillos, que hacen surgir este valor de E, que puede parecer un poco extraño, ¿cierto? Pero finalmente el valor de este número E, el valor de E, que es aproximadamente 2,7 y algo, ¿cierto? Nace de esta definición. ¿Ya? Nace desde esta definición que el límite de x tendiendo a infinito de 1 más 1 sobre x elevado a x. ¿Ya? Y este tiene como su fundamento, ¿cierto? Que tú te puedes imaginar que estás en un banco, ¿cierto? Que te cobra una cierta interés o que te está regalando un cierto interés por quedarte en el banco, ¿ya? Entonces supongamos que nos da eh, un peso. Si es que yo dono un peso, me va a dar un peso a final de año, ya con una tasa del 100%. Entonces, si es que me lo cobra o si es que me lo regala a final de año, me va a dar un peso más. Si es que nos regala, ¿cierto? Este 100%, y nos daría dos. Ahora, si es que vamos, por ejemplo, en vez de darme un 100% a final de año, me da un 50% a mitad de año y un 50% a fin de año. Entonces, el peso que yo doné, más el 50%, sería 0,5, ¿cierto? Esto es lo que me da a mitad de año y después a final de ese año me va a dar este valor más este valor por 0,5. ¿Ya? O sea, finalmente se factoriza y lo que nos queda es también un 1 más 0,5. Y esto es un poquito más grande. 1,5 por 1,5 es 2,25. ¿Ya? Y podríamos seguir con la imaginación, ¿cierto? Y preguntarnos ya, ¿qué pasa si es que ahora cada 4 meses, ¿cierto? Me va dando este interés y cada vez va creciendo y va creciendo y va creciendo, ¿cierto? Y la forma que va tomando esto sería como 1 más 1 sobre n elevado a n, ¿cierto? Acá en este caso el n valía 2, ¿cierto? Que sería como la tasa de interés que nos va dando, que va disminuyendo cada vez, pero nos va cobrando o nos va dando cada vez más veces el interés, ¿ya? De hecho, Pero está N la es el fórmula del tiempo, interés compuesto. ¿Cómo? profe. N es el tiempo, la El, N. el n, claro, cumpliría doble factor aquí, cumpliría como el tiempo, ¿cierto? En la fórmula del interés compuesto, o la cantidad de veces que se está aplicando el interés, y él también estaría funcionando como la tasa de interés. Cumple aquí como esa doble función, ¿ya? Y entonces cuando hacemos tender esto a infinito, deja un momento, en un momento deja de crecer y se estabiliza un valor, y ese valor del que se estabiliza es el valor de Euler, ¿ya? Entonces, este límite tiene muchas aplicaciones en el tema de economía, eh, y después nos vamos a dar cuenta que esto también tiene un montón de propiedades que nos hacen facilitar también el cálculo. Profe, entonces una estafa, ¿Por qué? ¿Por qué una estafa? porque si el tiempo fuera infinito, no me darían nada. Claro, o sea, el tiempo sería infinito, pero la tasa de interés bajaría prácticamente al 0%. Entonces, claro. Y si tú te fijas acá, acá está la mascarita que nos faltaba, ¿cierto? Si el x tiende a infinito, el 1 sobre x va a tender a 0, o sea, nos va a quedar 1, y el exponente nos queda a infinito, ¿ya?
Entonces, cuando nos toque un límite de este estilo que nos dé la mascarita 1 elevado a infinito, vamos a tener por seguro que el número e va a aparecer por ahí. ¿Ya? De hecho, eso sí lo podemos ver gráficamente. Lo podemos ver gráficamente acá, que la función 1 más 1 sobre x elevado a x, para lo x positivo, ¿cierto? Ya deja un punto en el que ya deja de crecer, ¿cierto? Y podemos ver aquí que la recta y igual e es justamente esta asíntota de esta curva, ¿ya? Cuando la curva azul, ¿cierto?, tiende a infinito, se va acercando cada vez más a este valor de Euler, ¿ya? De ahí nace esta constante, la constante de Euler, ¿ya? Entonces, obviamente no nos va a aparecer un ejercicio exactamente así en la prueba, sino que hay alguna función, ¿cierto?, que esté escondidita por ahí, y tenemos algunas propiedades para poder calcular estos límites. Por ejemplo, cualquier función, ¿cierto?, que haga que el x tienda a infinito, me va a dar el valor de Euler, ¿cierto? Y aquí nos preocupamos de la forma. Ya nos preocupamos de la forma, ¿cierto? Aquí fíjate que tenemos el límite de x tendiendo a de 1 más 1 sobre u elevado a u, ¿ya? Cuando el u tienda a infinito, ¿ya? Cuando el u tiende a infinito, nos va a dar el valor de e. Y en general, justificando algunas cosas, por ejemplo, si mi función f es 1 más u y el u está tendiendo a 0, ya para que nos quede el 1 solamente, y el g está tendiendo a infinito, el 1 elevado a infinito, entonces aquí ya está como la fórmula general. ¿Ya? Entonces, hay aquí algunos ejemplos. Vamos a mirar, ojalá la mayoría, para que podamos darnos cuenta cómo utilizar este límite que es el más notable de los límites, para poder calcularlo. Profe, ¿Sí? no entendí el 3. El 3 sí está medio enredado en su notación. Eh, Tiene su debida justificación, pero en realidad el 3 no me gusta verlo como una fórmula, ¿ya? Porque en realidad el 3 pasaría a ser como una fórmula nomás, y, y siento que confunde más de lo que lo podemos utilizar, ¿ya? Cuando calculemos los límites, nos vamos a dar cuenta que con la propiedad 1 y 2 ya estamos listos, no necesitamos la propiedad 3. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces, acá nosotros podríamos también poner otra forma. Ya, por ejemplo, aquí podríamos decir que si el límite de x tiende a 0, con la debida justificación del cambio de variable, también tendríamos nosotros que el límite de 1 más x elevado a 1 dividido por x también es Euler. ¿Ya? Siempre y cuando la función del 1 más x sea la misma que está en el denominador del exponente. ¿Ya? Cuando el x tiende a 0. Y si el x tiende al infinito positivo, el 1 más 1 sobre x, lo que está aquí en el x, tiene que ser igual al exponente. Entonces, si no son iguales, nosotros entramos al tema de justificar multiplicando por 1, ¿cierto? O sea, multiplicando y dividiendo por el mismo valor, para que nos quede finalmente a que estas dos expresiones son iguales, ¿ya? Lo que llamamos la forma, ¿cierto? La forma que sea 1 más x elevado a 1 sobre x, ¿ya? Entonces, estas son las dos formas que nosotros tenemos que encontrar cuando lleguemos a Euler. Profe, ¿Sí? ¿y lo que escribí en rojo se podría escribir como raíz? Si está 1 partido en x. Sí. De que se puede, pero queda como una notación más fea, ¿no? Si es que decimos, por ejemplo, así, raíz xésima de 1 más x, por lo menos a mí no me gusta, siento que es más elegante dejarlo así. ¿Ya? Pero claro, no estaría malo tampoco.
pero Pero siento si que... la raíz tiende a cero, ¿cómo, cómo sería una raíz a cero? No, no sé, Claro, como que no me entra en el cerebro. claro, aquí que la raíz sea cero, ¿cierto? Hace que lo que esté dentro sea más chiquitito. Entonces, no, claro, es complicarnos nomás hacer esto. Sí, dejémoslo como exponente nomás mejor, ¿cierto? Así queda más clarito. Sí, o sea, está haciendo que el exponente tienda a infinito, pero que la base es uno finalmente, ¿cierto? 1 elevado a infinito. Profe, ¿Sí? el Euler es un número irracional, ¿era o no? Sí, un número irracional. Y como es parte de una raíz, porque la mayoría de los números racionales salen de una raíz, Claro, sí, entonces ahí se puede ver bueno, como el comportamiento. perfecto, súper bien. Sí, claro. El Euler eh, sí podría ser como una de sus definiciones. Sí, está bien. ¿Ya? Entonces veamos cómo aplicar esto, las propiedades que hemos visto, cómo podemos utilizarla para calcular límites. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí vienen con sus soluciones, pero mejor veámoslo nosotros, ¿cierto? Para que veamos cómo podemos nosotros utilizarlo. ¿Ya? Voy a abrir una pizarrita nueva. ¿Ya? Y vamos con calma, ¿cierto? Haciendo cada ejercicio. Ya. Ups. Ah, no me deja salir nada más. Ya por ahí le hacemos un poquito más de zoom. Ya, el ejercicio 1 nos dice el límite de x tendiendo a 0 de 1 más x cuadrado elevado a 1 sobre x cuadrado. ¿Ya? Entonces, si yo veo esto y hago la mascarita me dice el x está tendiendo a 0, así que va a tener 1 en el denominador y en el exponente estoy teniendo infinito. ¿Cierto? 1 sobre 0, infinito. Entonces va a aparecer aquí el Euler. Y el Euler está inmediatamente, ¿cierto? Tengo 1 más una función, el x cuadrado, elevado a 1 dividido en esa misma función. Entonces esto inmediatamente es Euler, el número e. ¿Ya? Inmediatamente. La función 1 más x cuadrado es la misma que está en el denominador del exponente, así que es Euler. ¿Ya? Los ejercicios que vienen a continuación no tienen esto, ¿cierto? No van a ser exactamente así, donde el 1 más y el denominador son iguales, entonces ahí hay que entrar a jugar un poco. ¿Sí? Pero si son Profe, iguales, entonces inmediatamente decimos que es Euler. ¿Sí? no entendí muy bien por qué uno elevado al infinito es Euler. Ya. No es que 1 elevado a infinito sea Euler, pero el 1 elevado a infinito sí nos va a dar la idea de que va a aparecer el valor Euler en alguna parte, ¿ya? Porque así son los límites 1 elevado a infinito, ¿ya? Pero sí lo que dijimos fue de que si yo tenía el límite de x tendiendo a 0 de 1 más, y digamos aquí alguna función cualquiera, y eso está elevado a 1 dividido en esa misma cajita, siempre y cuando la cajita tienda a 0, ¿cierto? Nos va a dar el valor de Euler inmediatamente, ¿ya? Siempre y cuando la cajita también tienda a 0. ¿Sí? Y en el otro caso, cuando tenemos el límite al infinito, tenemos que dejar la forma 1 más 1 dividido en la cajita elevado a la cajita. Y si esas cajitas son iguales, entonces también vamos a decir que tiende inmediatamente a Euler, siempre y cuando la cajita también tienda a infinito. ¿Ya? Entonces en este caso tenemos eso, ¿cierto? El límite de x tendiendo a 0 de 1 más una cajita elevado a 1 dividido en la cajita. Las cajitas son iguales, así que es Euler. Inmediatamente. ¿Sí? No sé si queda
Si queda clarito, no tanto. Profe, ¿Sí? en el caso que sea, por ejemplo, el ejercicio de arriba, el exponente sea uno partido en infinito. ¿Cómo así? Que sea. Como que se diera vuelta, como que quiera Ah, al ya. revés. Sería, por ejemplo, uno partido en infinito, algo así. Sí, Claro, lo que pasaría aquí, ¿cierto? Sería, eh, va a depender del ejercicio, claramente, ¿cierto? Pero uno partido en infinito sería, entre comillas, cero, ¿cierto? El denominador se va haciendo cada vez más grande, el numerador no tanto. Entonces nos quedaría un uno partido por cero, y uno partido por cero también tiende a infinito, ¿sí? Sería algo así. Pero depende mucho del ejercicio en el que estemos. Ya no es como llegar y evaluar a infinito, ¿cierto? Y a ver, veamos el ejercicio 2. El ejercicio 2 nos dice el límite de x tendiendo a 1 de 1 más la raíz cúbica de x menos 1 elevado a 1 dividido en la raíz cúbica de x menos 1. ¿Ya? Tenemos nuevamente la fortuna de que las cajitas están iguales. Ups. ¿Ya? De que las cajitas están iguales. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? Que las cajitas tiendan a 0. Y las cajitas tienden a 0 cuando el x tiende a 1. Si el x tiende a 1, entonces nos quedaría 1 menos 1, 0 raíz cúbica de 0, 0. Entonces aquí también puedo decir que esto es inmediatamente Euler. ¿Ya? ¿Sí? ¿Me siguen o no? Más o menos. No, ¿Nada? O sea, entendí más o menos. O sea, uno lo que tiene que ver ahí es que con a donde está yendo la X, en este caso es hacia uno, Ujú, o sea, uno reemplaza y si dan cero, si ujú, tienen a cero, se cumple. claro. Pero Sí. lo que no entiendo así como o sea, como cuál es la base de eso de que al reemplazar así que cero se hable de que X está tendiendo a cero. Ya. Claro, a ver. Si el x tiende a 1, entonces, ¿cierto? Si el x tiende a 1, quiero ver qué es lo que está pasando con mi cajita ahora. ¿Cierto? Y la cajita es raíz cúbica de x menos 1. Y entonces aquí yo veo que si el x está tendiendo a 1, entonces la cajita está tendiendo a 0. ¿Por qué? Porque si reemplazo el x con 1, me queda 1 menos 1, 0, ¿cierto? Raíz cúbica de 0 es 0. Entonces tengo que la cajita está tendiendo a 0 y tengo 1 más la cajita, que es 0, elevado a 1 partido por 0, que es la cajita. Entonces, este límite, por definición, estamos diciendo que es Euler. Es simplemente por la definición. ¿Ya? Ya entendí. Sí. A ver, y aquí pueden ser muchas cosas, por cierto. Puede ser, por ejemplo, el límite de x tendiendo a 0 de 1 más eh, seno de x elevado a 1 dividido en seno de x. ¿Ya? Esto también inmediatamente es Euler. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el seno de x también tiende a 0. Y tenemos 1 más una función elevado a 1 dividido en la misma función. ¿Sí? Entonces tenemos que entender bien esta primera parte, ¿ya? Para poder hacer los otros ejercicios. ¿Sí? Tratar siempre de llegar a esta forma. 1 más la cajita elevado a 1 dividido en la cajita. Si es que el límite está, si las cajitas están tendiendo a 0. ¿Ya? Entonces, claro, aquí podríamos generalizar
a que no es x tendiendo a 0 solamente, sino un x tendiendo a algún valor, y que hace que las cajitas tiendan a 0. Profe, ¿Sí? como que me estoy perdiendo un poco acerca de por qué si vale cero se va a infinito. O está en cero o está en infinito. ¿Cuál? ¿En qué parte? En el que acaba de poner, el del seno. Ya. Aquí, en este caso, ¿cierto? Si nosotros ponemos la mascarita, si el x está tendiendo a 0, el seno de 0 es 0, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos 1 más seno de 0, 1, elevado a 1 partido en seno de 0, que 0 sería 1 partido en 0, se va al infinito. Entonces tenemos la mascarita del 1 elevado a infinito. Entonces nos va a aparecer el valor de Euler en alguna parte. Y entonces me fijo que estamos en esta forma. El límite de x tendiendo a algún valor. Y tengo 1 más la función, que en este caso esa función es seno. Y está elevada a 1 dividido en esa misma función. Eso es lo importante, que yo tenga la misma función. ¿Sí? Y si es la misma función, siempre que esa función tienda a 0, decimos que el límite de toda esta expresión tiende a Euler. Profe, pero recordando lo anterior, ¿por qué uno partido en cero da infinito? Ah, ya. ¿Por qué 1 partido en 0 da infinito? Por ejemplo, toma la función 1 partido por x, que va a ser la función más sencilla. ¿Ya? El límite de x tendiendo a 0, la indeterminación que hay es 1 partido por 0, ¿cierto? Entonces podemos decir inmediatamente ahí que el denominador está siendo cada vez más pequeño y el numerador se mantiene constante. Entonces, si el denominador es más pequeño, la fracción es cada vez más grande. Entonces, como la fracción va siendo cada vez más grande, decimos que esto tiende a infinito. ¿Sí? El límite, Y ahora sí. ¿sí? El límite de x tendiendo a 0 de 1 sobre x cuadrado, infinito. Siempre que el denominador tienda a 0 y el numerador es distinto de 0, ¿cierto? Vamos a decir que tiende a infinito. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces veamos qué es lo que pasaría si es que no tenemos la forma directamente, ¿cierto? En el ejercicio 3 no tenemos la forma 1 más elevado a 1 dividido, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que tratar de formar esa forma, valga la redundancia. Entonces para eso vamos a necesitar un poco más de espacio, Profe, antes de que empiece, ¿sí? ¿cómo sé yo Ujú. si es necesario empezar a hacer eso? Buena consulta. ¿Cómo sabes tú si es que es necesario hacer eso? Ya. El límite de x tendiendo a 0, ¿cierto? Tenemos el seno de 2x dividido por x elevado a x menos 1. Ya, ¿cómo sabes tú que tienes que hacer esto? Era sí, ¿cierto? Sí. Ya, porque para empezar, aquí, si yo trato de evaluar x igual 0, ¿cierto? Tengo en la base, tengo el límite trigonométrico notable, ¿cierto? Que voy a tener que formarlo, pero en el numerador tengo, en este caso, menos 1. ¿Ya? Entonces, lo que nos está dando aquí, con la mascarita, es un límite que no sé cuánto va a dar aquí en la base, pero en el exponente nos está dando menos 1. ¿Ya? Y tenemos que volver, ¿cierto? A nuestras propiedades, ¿cierto? Y ver qué es lo que pasa con esto, con este cada caso de los límites, ¿ya? Entonces, nos vamos a dar cuenta que la base, el seno de 2x partido en x, tengo que utilizar el límite trigonométrico para poder calcularlo, ¿ya? Entonces partimos primero con eso, para ver a cuánto tiende la base. Vamos a partir de ahí, ya recordando que el límite trigonométrico era de esta forma. Seno de x partido por x, nuevamente con la forma, ¿cierto? La cajita, el argumento del seno, tiene que también aparecer en el denominador.
Ya, entonces, ese es nuestro primer paso. El límite de x tendiendo a 0 de seno de 2x, ¿cierto? Partido en 2x. Y como dividí por 2, también tiene que aparecer un 2 por aquí. Y todo esto elevado a x menos 1. ¿Ya? ¿Y qué sé yo acá entonces? Que el seno de 2x partido en 2x, este límite tiende a 1. Entonces aquí tengo el límite de x tendiendo a 0, ¿cierto? De 2 elevado a x menos 1. Entonces en este caso no me queda el 1 elevado a infinito, ¿cierto? Sino que puedo calcular cada límite por separado y como cada límite me da un valor real, puedo llegar y reemplazar solamente. Y aquí entonces me va a dar 2 elevado a menos 1. No tengo una indeterminación de ningún tipo, entonces puedo llegar y reemplazar. ¿Sí? No era necesario hacer todo el juego del Euler, porque no me quedó la indeterminación 1 elevado a infinito. ¿Sí? Sí, Hagamos más, un poco. hagamos más ejercicio, más ejercicio. ¿Ya? Por ejemplo, aquí este caso, el 4, que nos dice, voy a andar un poquito acá, Ahora como que hay que empezar a aplicar todo lo que vimos. todo, aquí ya se empieza a aplicar todo, todo. Ya, el límite de x tendiendo a infinito, creo que es más fácil verlo por acá, de x más 1 sobre 2x más 3, 2x más 3 elevado a x cuadrado más 1. Ya, ¿Eh? ¿sí? Estos ejercicios, o sea, viendo el apunte, estos ejercicios son como generales, tipo acá hacen, o sea, tal como mencionaron, que hay que aprender a aplicar todo lo aprendido, Ujú, porque no son como solo ejercicios respecto a las observaciones anteriores que es sobre Euler y todo eso. claro, O sea, por lo mismo se ven algo así sobre que se tendrá que trabajar con grado, trigonometría, Euler, todo eso. sí, claro, se va juntando todo de a poquito. Sí, es que Sí, después sale continuidad, creo, un poco ujú, después de esto. claro. Sí, y ahí también hay que aplicarlo todo. ¿Ya? Entonces aquí partimos con la mascarita. ¿Ya? Ay, esto no viene con la solución. Ya. Aplicamos la mascarita. Y aquí, al aplicar la mascarita, el límite de la base, ¿cierto? Ya deberíamos saber calcular, ¿cierto? El límite de x más 1 dividido en 2x más 3. Este límite, los grados son los mismos, ¿cierto? Nos va a dar un medio, ¿ya? Y el límite del exponente nos va a dar infinito, ¿cierto? No hay mucho que hacer ahí. Entonces la mascarita nos está diciendo un medio elevado a infinito. Ya no es 1 elevado a infinito para que trabajamos con Euler, sino que nos da un medio elevado a infinito. Y esa es una de las propiedades también de los límites de esta forma. ¿Cierto? No es Euler, sino que es esta forma, ¿cierto? El L está siendo menor a 1 y el exponente está tendiendo a infinito. Entonces esto está tendiendo a 0. ¿Ya? Nos quedó la forma un medio elevado a infinito y eso quiere decir que estamos tendiendo a 0. ¿Ya? No sé si queda clarito por ahí. A mí sí, Profe, profe. Sí. ¿por qué un medio? ¿Por qué un medio? Porque el límite de la base, ¿cierto? Es un límite al infinito. El x más 1 dividiendo x más 3, ¿cierto? El grado es 1, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces la propiedad de estos límites de la razón entre dos funciones polinomiales es la división entre los coeficientes del exponente de mayor grado. ¿Cierto? Entonces aquí nos quedaría el 1 que está acompañando al x y el 2 que está acompañando al x en el denominador, un medio. Por eso nos da la base un medio. ¿Sí?
los límites al infinito con los que empezamos la clase. ¿Sí? El grado del numerador es el mismo grado que el denominador, entonces el límite nos da, en este caso, 1/2. ¿Sí? Ya. A ver si es que nos toca algún ejercicio con Euler. Ya, el ejercicio 5 dice, oh, está un poco desordenado aquí, espero que en su apunte esté quedando más ordenadito. El ejercicio 5 dice el límite de x tendiendo a infinito de 3x más 2 dividido en x más 1 elevado a 5x más 2. ¿Ya? Entonces nuevamente calculamos cada límite, el de la base y el del exponente, y vemos si es que estamos en alguna de las propiedades o si es que llegamos a 1 elevado a infinito. Vamos a tener que aplicar las formas del límite de Euler. ¿Ya? Entonces calculamos el límite de la base, 3x más 2 dividido en x más 1, y el límite del exponente, 5x más 2. El límite de la base es un límite polinomial, mismo grado, así que nos va a quedar 3, pero 3 dividido por 1, 3, y el exponente nos queda infinito. Entonces la mascarita nos dice 3 elevado a infinito. ¿Ya? Y la propiedad nos decía que si el límite nos daba mayor a 1, entonces ese límite elevado a infinito va a tender a infinito. Infinito. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, para terminar, vamos a dejarlo con el ejercicio 6, porque en ese nos va a tomar un poquito más de tiempo. Lo voy a hacer aquí para que veamos el tema de la forma. Ya decía el límite de x tendiendo a infinito de x más 3 dividido en x elevado a x menos 1. Ya. Aquí sí necesito la forma. ¿Por qué? Porque al calcular los límites, la base, ¿cierto? No, ya no lo vamos a hacer por separado, sino que ya estamos grandecitos, ¿cierto? Para calcular de una. X más 3 dividido por x nos va a dar 1, el límite al infinito, y el x menos 1 va a tender a infinito también. Entonces nos da el tan despreciado 1 elevado a infinito. Entonces lo que tengo que hacer yo, cuando nos toque un límite 1 elevado a infinito, es tratar de escribirlo de esta forma. Ya 1 más 1 dividido en alguna función elevado a esa misma función. Porque eso sé que me va a dar Euler. ¿Ya? Entonces esa es la idea. Vamos entonces a reescribir esto para que nos quede de esa forma. Ya, vamos a tener x elevado a infinito. Y lo primero que yo me puedo dar cuenta aquí es que puedo separar las fracciones. ¿Cierto? El x más 3 lo puedo dejar escrito en dos fracciones separados. Y el x partido por x me va a dar 1 más 3 dividido por x. Y todo esto elevado a x menos 1. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces ya tenemos el 1 más. 1 más, check. Ahora en el numerador me tiene que quedar un 1. Entonces, para poder dejar un 1 en el denominador, vamos a usar un truco, ¿cierto? De que el numerador es lo mismo que yo diga el denominador del denominador. Entonces aquí nos quedaría un Usarlo 1 abajo. más, claro, ¿cierto? Nos quedaría un 1 dividido en x dividido por 3. ¿Ya? Elevado a x menos 1. ¿Ya? Y ahí vamos quedando con más con la forma, ¿cierto? 1 más 1 dividido, 1 más 1 dividido, check. ¿Qué es lo que me falta entonces? Dejar en el exponente
el mismo valor que está aquí en el denominador. Y eso nosotros lo vamos a poder hacer multiplicando y dividiendo por esta misma función. Entonces vamos a tener el límite de x tendiendo a infinito de... La base ya no la cambiamos más, ya dejamos la forma que queríamos, pero ahora en el exponente me tiene que quedar el x dividido por 3. ¿Ya? Y como dejé el x dividido por 3, para no cambiar la expresión, tengo que poner un 3 dividido por x, ¿cierto? Por el x menos 1. Multipliqué por este 1 conveniente, ¿cierto? Aquí es multiplicar y dividir por lo mismo, ¿cierto? Aquí se van a cancelar el x con el x, el 3 con el 3 se cancela, pero no me conviene que se cancelen porque ahora formamos la forma del límite, valga la redundancia. ¿Sí? 1 más 1 dividido en una función elevada a la función. 1 más 1 dividido en una función elevada a la función. O sea, es el Euler, solo que con algo más. O sea, Exactamente. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que toda esta expresión hasta acá, hasta ahí, es Euler. Y vamos a hacer algo que quizás no lo hemos hecho nunca, pero me va a quedar Euler elevado al límite de lo que me quedó. Y lo que me quedó fue un 3x menos 1 dividido en x. ¿Sí? Bueno, creo que este coso rojo no nos ayudó. ¿Ya? O sea, todo lo que está Profe, aquí, ¿sí? y ahora hay que hacer el 3 partido en 1. Exactamente, sí. Ahora, ese límite ya sabemos cómo calcularlo, ¿cierto? Un límite al infinito, mismo grado en el numerador que el denominador, así que nos queda 3. 3 dividido por 1, 3. Entonces, todo ese cálculo fue para llegar finalmente a que era Euler elevado a 3. ¿Sí? Lo que está aquí en la cajita es la forma del Euler, así que nos va a dar E. Y entonces va a ser E elevado a todo el resto que nos quedó. O al límite de x tendiendo a infinito de todo lo que nos quedó. ¿Sí? Que por lo general van a ser límites fáciles de calcular. ¿Ya? Y nos llega al resultado final. ¿Sí? ¿Se entendió bien el ejercicio? ¿Sí, profe? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Cierto? En el ejercicio 4 y 5 no nos quedó la mascarita 1 elevado a infinito, ¿cierto? Sino que nos quedaron distintas mascaritas que por propiedad se calculaban inmediatamente. Pero cuando llegamos al 1 elevado a infinito, tenemos que escribir en la forma. ¿Ya? Y aquí la forma era 1 más 1 dividido en una función elevada a la misma función. Tiene que ser la misma. ¿Ya? Y para eso tuvimos que separar fracciones, ¿cierto? Dejar, por ejemplo, el 3 que está en el numerador como denominador del denominador y multiplicar y dividir por lo mismo en el exponente. ¿Sí? Muy bien. Y eso en Profe, el... una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, en el principio, al principio del ejercicio, ¿Ya? ahí, ¿sí? Ahí puedo sumarle un 1 a eso También. Sí, y restarle un 1. sí, vamos a llegar exactamente a lo mismo. Y claro, esa es una estrategia usual cuando no podamos separar las fracciones. Eso es lo que va a tener que hacerse, ¿cierto? El x más 3 dividido por x, vamos a tener que sumarle 1 y restarle 1. Entonces el 1 más lo voy a poder dejar aquí al principio, ¿cierto? Y vamos a tener el x más 3 dividido por x menos 1. Y vamos a llegar exactamente a lo mismo, ¿cierto? 1 más, sumamos las fracciones, tendríamos x más 3 menos 1 por x, x dividido por x. ¿Sí? Se cancelan las x y nos queda lo mismo que teníamos. 1 más 3 dividido por x. ¿Sí? Esa es la técnica usual. Cuando no podamos hacer esta separación, vamos a tener que sumar y restarle un 0.
o sumar y restar un 1. ¿Ya? Para ¿Y que nos cuándo quede se la forma. ocupa la otra forma que dijo usted al principio? Sí, Ese de Euler. Tenía dos formas. Sí, la otra forma es cuando las cajitas tienden a 0. ¿Ya? El ejercicio 1 y 2 tenían que ver con esa forma, ¿cierto? Cuando las cajitas están tendiendo a 0. Y nos queda igual la mascarita 1 elevado a infinito, ¿sí? Cuando el x tiende también a algún valor finito, no cuando el x tiende a infinito, ¿sí? Son los dos casos. Que en realidad, si lo piensan, también son el mismo caso, solo que con un cambio de variable, ¿sí? Pero son lo mismo, ¿ya? Entonces el ejercicio 7 y el ejercicio 8 también les va a dar 1 elevado a infinito y habría que hacer todo este juego. ¿Ya? El ejercicio 7 es bastante similar, ¿cierto? Va a ser un poquito más complicado el hecho de hacer la separación de las fracciones, ¿ya? Pero es lo mismo. Y en el ejercicio 8 ya queda como desafío máximo para ustedes. Si lo hacen, ya tienen esta parte completamente dominada. Ya, muy bien, chiquillos. Yo esperaba haber empezado y terminado con continuidad hoy día. Creo que fui un poco soñador. Entonces voy a tener que modificar un poco el taller. ¿Ya? Entonces me voy a demorar un poquito en subirlo, pero lo voy a subir hoy día. Lo voy a subir hoy día. ¿Ya? Porque claro, después de estos ejemplos venía un ejercicio más peludo, que en realidad ni siquiera lo vamos a tocar, y ahí empezaba con el tema de continuidad. Ya, pero lo vamos a dejar para la próxima semana. ¿Sí? Ya, voy a subir entonces el taller una vez modificado, que va a ser más o menos parecido a esto, ¿ya? Algunos ejercicios de los límites al infinito, ¿cierto? Eh, sí, va a ser harto cálculo de límite, ¿ya? Muy bien, chiquillos. ¿Alguna duda, sugerencia, reclamo, nota, debate? Yo creo que ninguna, profe. ¿No? ¿Estamos todo bien? Más o menos. A ejercitar. Les tengo que subir la guía de esta semana igual. ¿Ya? Y mañana en la tutoría, yo creo que nos vamos a enfocar harto en la trigonometría, ya para que no nos dé un autogol el tema de que aparezca un seno, un tangente, ya para que quedemos bien también dominados en ese tema. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Excelente, chiquillos. Lo dejamos hasta acá entonces. Nos vemos mañana con los que vayan a la tutoría y estén atentos al campus también que se va a subir el taller, yo creo que ahora más en la nochecita. ¿Ya? Ya. Chao, profe. Excelente. Que les vaya Ya, bonito. chao, profe, nos Chau, vemos. chau. Bye, bye. Chau, chau. Adiós.